Vamos a empezar entonces, vamos a continuar con el estudio de las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Y vamos a orar, hermano, porque es bien importante las iglesias, debido a que el Señor se muestra glorificado en el capítulo 1, y en el capítulo 2 y 3 nos habla la descripción de las 7 iglesias, y cada una de estas iglesias se relaciona con las iglesias actuales, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Y aparece el Señor disciplinando a la iglesia, también aparece exhortándola, también motivándola y también mostrándole las promesas para aquellas que son perseguidas, las promesas de la resurrección y de lo porvenir, para que puedan afrontar la prueba con esperanza, ¿verdad? Ahora vamos a ver la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Filadelfia, la que me toca a mí. ¿Y qué hemos visto hasta ahora entonces, hermanos? Hemos visto entonces a Éfeso, la primera iglesia, la iglesia ortodoxa, pero sin amor, había dejado su primer amor. Número 2, vimos la iglesia en Esmirna, la iglesia sufriente, una iglesia perseguida. Vimos número 3, la iglesia en Pérgamo, la iglesia comprometida doctrinalmente. Vimos como número 4 la iglesia en Tiatira, la iglesia permisiva y tolerante. Obviamente cuando uno compromete la doctrina, así mismo se va a manifestar en la tolerancia. También vimos número 5 la iglesia en Sardis, la iglesia moribunda. Y ahora me toca a mí la iglesia en Filadelfia, la iglesia fiel. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias por estas 7 iglesias que tú nos has puesto como ejemplo, Señor, que no solamente representan aquellas iglesias en aquel siglo, Señor, del primer siglo, sino también todas las épocas de la historia, Señor. Algunas iglesias hoy en día la podemos ver como la iglesia de Esmirna, sufriente, sobre todo aquellas iglesias que están en el Medio Oriente, en China y en todo lo que es los países meramente musulmanes, la persecución. Oramos por ellos, Señor. Y también vemos diferentes iglesias como la Odisea y iglesias comprometidas, como Sardis y otro tipo de iglesias, Señor. Pero Padre, queremos ser como la iglesia de Esmirna y como la iglesia de Filadelfia, Señor, que tú no tenías ninguna queja contra ellos, Señor. Al contrario, viniste a motivarlos porque una iglesia sufriente y una iglesia evangelística son una iglesia efectiva, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a perseverar en la palabra. Ayúdame a predicar tu palabra tal cual como está escrita. Te pido el auxilio del Espíritu Santo para que me ayude a entender bien lo que vamos a estudiar ahora y podamos realmente entender lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y así mismo podemos retener las cosas escritas en el libro de Apocalipsis. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vemos las 7 iglesias de Apocalipsis 2 al 3, ¿verdad? Y ahora entramos a Filadelfia. Usted puede ver en el mapa allí. Filadelfia está ubicada en una región montañosa, meramente montañosa, a unos 50 kilómetros al sur de la iglesia donde se encontraba la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3, del 7 al 13, hermano, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos aquí Apocalipsis 3, del 7 al 13, de la iglesia en Filadelfia. Y vamos a conocer un poquito acerca de la ciudad de Filadelfia. Porque conociendo la ciudad podemos conocer exactamente cuál era el trasfondo que la iglesia en Filadelfia estaba atravesando. La leyenda cuenta que la ciudad fue fundada hace mucho tiempo por uno de dos hermanos que fueron muy devotos el uno al otro. Se dice que Eumenes le había construido en honor a su hermano Filadelfo un rey de Lidia. Entonces, ahí claramente se ve que uno le hizo la ciudad en homenaje al otro, y de ahí salió el nombre de Filadelfia. Esta era una ciudad clave donde el oriente y el occidente se encontraban. Tenía una cultura única, no era griega ni romana. Estaba situada en un valle bajo que tenía acceso a muchas fronteras. O sea que era una ciudad asequible. Esta ciudad era el último bastón o fortaleza de la cristiandad, después de que los musulmanes invadieron Asia Menor alrededor del año 1403 después de Cristo, con la expansión del Imperio Otomano. Usted ve hoy en día todas estas iglesias en donde estaban ubicadas, ¿cierto? Hoy en día prácticamente pues es musulmán todo esto allá, ¿no? A lo largo de los siglos, Filadelfia fue una ciudad de numerosos terremotos debido a los volcanes activos. Tenía una cantidad de volcanes que hacían erupción y entonces provocaban diversos terremotos. Era una zona sísmica. En el año 17, por lo menos después de Cristo, un gran terremoto golpeó a Filadelfia. Fue seguido por temblores interminables que se sintieron durante muchos años. Esta experiencia hizo que las personas fueran temerosas y siempre en alerta, listas para escapar al campo abierto en cualquier momento que la tierra temblara. ¿Sí? Ya estaban acostumbrados en esta zona sísmica. Es como vivir en Chile, ¿verdad? Que constantemente está temblando. El terremoto del 17 después de Cristo fue tan devastador que 12 ciudades en el valle de Lidia, incluyendo Filadelfia y Sardis, fueron completamente destruidas. Cuando Juan escribió esta carta, Filadelfia todavía estaba recuperando. Apenas estaba recuperando ¿de qué? De aquel terremoto, el 17 después de Cristo. Tomaba años la recuperación. Irónicamente, la ceniza volcánica que se había derramado en la zona debido a las erupciones volcánicas, en combinación con el suelo, hizo que la tierra fuese inusualmente fértil. Como resultado, la ciudad fue conocida por sus viñedos y el dios del vino Dionisio, ¿cierto? El dios de las borracheras. Ese era el dios que era conocido allí, el dios Dionisio. La ciudad pasó a llamarse Neocesarea, después del año 17 después de Cristo, en honor al César romano que ayudó a reconstruirla. Pero ese nombre nunca fue plenamente aceptado. O sea que era en honor a la adoración del emperador, aunque no fue plenamente aceptado. Más tarde, en el año 70 al 79 después de Cristo, el nombre de la ciudad fue cambiado a Flavia bajo el emperador Vespasiano. Pero este nombre también fracasó en reemplazar el nombre original de Filadelfia. Hoy en día esta ciudad se llama Nixar, en el 2014 que estamos haciendo este estudio. Aquí podemos ver algunas fotos, hermanos. Vemos dos columnas de la iglesia bizantina de Filadelfia, Turquía. ¿Sí? Hay dos columnas allí. Esta iglesia existió por lo menos nominalmente hasta la época de la Primera Guerra Mundial. El Señor extendió a esta iglesia una puerta abierta de más de 1800 años. Y por eso es conocida la iglesia en Filadelfia, pues es la iglesia de la puerta abierta. Aunque la Biblia no menciona esta iglesia en otro lugar, es posible que fuese un fruto o una extensión de los viajes misioneros de Pablo. Mira lo que dice Hechos 19:10. Voy a leerlo. Hechos 19:10. Es posible
que fue fundada por algunos hermanos que alcanzó Pablo en Hechos 19:10. Y miremos allí lo que dice la palabra de Dios. Y dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y ¿qué? Y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces vemos claramente cómo esta iglesia, aún hasta 1800 años, por lo menos existía nominalmente en esa área, ¿verdad? En Asia Menor, Turquía. La ciudad moderna de Niksar, usted la puede ver ahí al fondo y mire la cantidad de montañas que tiene, ¿verdad? Y entre ellos algunos volcanes. Aquí vemos una roca famosa en Filadelfia, Y realmente esta iglesia era una iglesia poderosa, ¿cierto? Porque era como una roca predicando el evangelio, ¿cierto? Tenía un fundamento que era la palabra de Dios. Como dijo Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de quién, de que Jesucristo es la roca, ¿cierto? La fe, cuando uno pone su fe en Jesucristo, entonces tiene vida eterna. Cuando pone la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, tenemos vida eterna. Apocalipsis 3:7, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí vemos las declaraciones de apertura del apóstol Juan en cuanto a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3:7a dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Al igual que con todas las otras iglesias, Cristo se dirigió en primer lugar al mensajero de la iglesia. Ese va en primer lugar ¿a quién? A los pastores, hermanos. A los pastores, a todos los pastores en el área de Filadelfia. De igual manera, Dios se dirige hoy a nosotros primeramente. ¿Por qué a nosotros primeramente? Porque nosotros tenemos la responsabilidad ¿de quién? De la grey de Dios. Tenemos que dar cuenta a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y es bien importante que tengamos eso en cuenta. Apocalipsis 3:7 nos dice muy claramente entonces a lo siguiente, escribe al ángel a la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí vemos un recordatorio de lo que fue Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús se describió a sí mismo de 3 maneras aquí, hermanos. De 3 maneras se describió nuestro Señor Jesucristo. La primera forma que se describe aquí es en su santidad, ¿cierto? Así como describió en el capítulo 1 en la visión y mostró que Él era santo, ¿verdad? Y que es santo y triplemente santo porque la Trinidad, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí, el santo describe la deidad de Jesucristo y expresa su vida absolutamente pura. ¿Se acuerda que estaba vestido en un lino blanco resplandeciente? ¿Cierto? Y entonces Él es totalmente independiente de cualquier cosa pecaminosa. Él es apartado del pecado. Él nació sin relación al pecado. Todo esto nos recuerda que Jesucristo fue santo tanto en su nacimiento, 100% hecho hombre, nació sin relación al pecado, como dice Lucas 1:35. También nos dice aquí que Él es santo en su vida, en su caminar diario, ¿cierto? No se halló pecado en Él. Lo que Él hizo fue siempre lo correcto. Y eso lo puede ver en Juan 18:38. También fue santo en su muerte. Su cuerpo no descompuso como puede descomponer el nuestro cuando muere. Por el contrario, resucitó en gloria. En Hechos 2:27 dice, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener, ¿verdad? Y también dice, y no era tu santo corrupción. Hablando de quién, de la profecía de David, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que hoy en día, como lo está viendo aquí en la visión, el apóstol Juan en el capítulo 1, y aquí ante la iglesia en Filadelfia como es presentado, lo muestra como tal sumo sacerdote, aquel que nos convenía, hermanos, como dice Hebreos 7:26, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso Él cayó como muerto ante Él cuando en el capítulo 1, ¿verdad? Lo vio en su santidad.
en su santidad. También nos dice Juan que el que añora su venida se purifica a sí mismo, ¿verdad? Así como Él es puro. Apocalipsis 3, 7d. También aparece Él, dice allí la palabra de Dios. Esto dice el santo, el verdadero, el verdadero. Aquí se presenta entonces Jesús, se describe, el verdadero describe la confiabilidad de Cristo. La palabra verdadero significa autenticidad. Él es el auténtico, Él es la plena revelación del Padre. El que ve a mí, ve al Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Nuestro Mesías no tiene falsedad en Él, en lo absoluto, ¿cierto? Pilato preguntó a Jesús alguna vez qué es la verdad. Y yo pienso que toda persona en el mundo debe preguntarse qué es la verdad. Y la verdad estaba presentada delante de Él. La verdad, ¿sabe qué es la verdad? La verdad, en definiciones, la verdad es decir algo tal como es. En otras palabras, la verdad es todo aquello que corresponde con la realidad. ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Él dijo en Juan 14, 6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La realidad estaba frente a Pilato. ¿Sí? El Verbo hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Cómo sabemos, hermano? Usted quizá me pregunta a mí, ¿cómo sabemos que Jesucristo es Dios y el único Salvador del mundo? ¿Sabe por qué, hermanos? Por las evidencias, por las evidencias. Las Escrituras lo confirmaban. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también las evidencias de sus milagros. Jesús dijo, si no creéis que yo soy, creed a mis obras. Porque las mismas obras que yo hago las ha hecho el Padre. Y lo verificó por medio de ¿qué? De sus milagros. La palabra quedó confirmada por medio del cumplimiento profético y por medio del cumplimiento de la ley. Jesucristo el Señor. ¿Sí? ¿Qué nos deja decir eso, hermanos? El mismo Juan nos dice en la palabra de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es de sencillo, hermanos. ¿Sí? Por eso Él es el verdadero. Es confiable. El Mesías. Apocalipsis 3, 7e. No solamente Él se presenta como el santo, el verdadero, sino el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Jesucristo tiene la llave de David, la cual le da el derecho a gobernar para siempre. Isaías 22 del 20 al 23, hermano. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Aquí vemos la profecía entonces, el que tiene la llave de David. Jesucristo tiene la llave de David, la llave del reino, hermano. A Él pertenece el reino y la gloria, ¿cierto? La referencia a la llave de David indicó los derechos al reino. Isaías 9:6, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así profetizó el profeta Natán, hermanos, también a David acerca del pacto davídico. En 2 Samuel 7:16 nos dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Entonces el Señor aquí se está presentando como el que tiene la llave del reino. Le está anticipando a quienes, a la iglesia en Filadelfia, el reino por venir. Nos está anticipando a nosotros el reino por venir. El pacto abrahámico, ¿se acuerdan? El pacto abrahámico involucraba 3 cosas que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué eran, hermano? La tierra, la simiente y las bendiciones. La tierra, hablando del pacto inmobiliario en Deuteronomio capítulo 29 y 30, ¿cierto? Le va a dar toda la extensión de la tierra a la nación de Israel, y nosotros vamos a gobernar con Israel en el milenio. También el pacto davídico le prometió que a través de la simiente, 2 Samuel 7, del 12 al 16,
que iba a ser ¿quién? Jesucristo. Y así fue en su primera venida, como dice la palabra de Dios, nacido de ¿quién? De la casa de David, ¿cierto? Y luego tenemos el nuevo pacto, las bendiciones que van a ser entonces derramadas en el reino, ¿verdad? Sobre todo para la nación de Israel, y nosotros vamos a tener también bendiciones durante el reino milenial. Jeremías 31, del 31 al 34, hablando de la regeneración para la nación de Israel. Como la raíz y la descendencia de David, Jesucristo controla la llave que abre el trono o reino de David, el cual será una realidad durante el reino milenial. Es una realidad, hermanos, ¿sí? El Señor nos ha prometido el reino. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor expresó su deidad a través de dos medios aquí, ¿cierto? Apocalipsis 3:7f nos dice: el que abre y ninguno ¿qué? Cierra y ninguno abre. Hermano, esta frase históricamente se refirió a Eliaquín, como leímos en la profecía, al mayordomo de la casa real de Ezequías, descendiente de David, quien tenía la llave a la tesorería, y fue una figura o antitipo de Cristo. Cristo tiene que las llaves del reino. En aquel día, dice en Isaías 22, 20 al 22, dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de la talabarte, y entregaré en sus manos la potestad, y seré padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. La capacidad entonces aquí, hermanos, de Eliaquim restauraría la confianza y seguridad en la nación durante el tiempo de los reyes, ¿verdad? Él como mi siervo recibió el honor y la confianza del rey para permitir o negar el acceso al reino. Lo mismo sucederá con Cristo cuando venga por segunda vez. ¿Por qué podemos decir eso, hermano? Con confianza. Porque mire lo que dice allí en Mateo, lo que dice allí en Apocalipsis 21, 27, por favor, hermano. Mateo 21, 27. No encontrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Tanto para el milenio, tanto para la entrada del milenio como para la entrada a la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva, únicamente aquellos que son salvos entrarán, ¿verdad? Él tiene las llaves. Y sabe, de cierta manera nosotros todos tenemos las llaves del reino. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio, hermanos, tenemos el poder de compartir la palabra, y como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada, hermano, ¿cierto? Por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerda lo que le dijo Mateo 16, 19? A ti te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La omnipotencia de Jesús se ve claramente en esta declaración. Él es el omnipotente. Él es el único que puede dar la vida eterna. La vida eterna no se puede adquirir, solamente se puede heredar. Por eso era necesario la muerte del testador. Porque sin la muerte del testador, nos dice Hebreos, no hay herencia, no hay herencia. A diferencia de lo que la secta judía de Filadelfia podría haber afirmado, solo Jesucristo controlaba la entrada a la casa de David, el reino venidero. Apocalipsis 3, 8a. Yo conozco tus obras. Esta declaración muestra la omnisciencia ¿de quién? De Jesucristo. Yo conozco tus obras. Nuestras obras no son en vano, hermanos. ¿Sí? A nuestro debido tiempo vamos a ¿qué? Vamos a cosechar lo que sembramos, ¿sí? ¿Verdad? El que siembra para el Espíritu va a cosechar del Espíritu ¿qué? Bendición, hermano, ¿sí?
Él conoce nuestras obras. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, dice también la palabra. En resumen, en Filadelfia, con su mundo de suelos temblorosos y la imprevisibilidad, hubiera sido bueno saber que había una roca omnisciente y omnipotente que tenía el control total de todo, ¿verdad? Así como lo podemos ilustrar en aquella roca famosa que está allí en Filadelfia, ¿verdad? Es bueno saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿cierto? Él es el inmutable, el que nunca cambia. Ahora veamos la continuación de esto. Entonces vemos claramente allí que Jesucristo es la roca, hermanos, ¿sí? No debemos de atemorizarnos, ¿cierto? No importa lo que suceda físicamente en nuestras vidas, no importa lo que está aconteciendo, Jesucristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Apocalipsis 3:8 al 3:10a. Vamos a ver allí el comentario, hermanos, el comentario. Apocalipsis 3:8, por favor lo lees, hermano. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí el versículo 8 al 10a vemos el comentario. Apocalipsis 3:8a, Jesús era consciente de lo que ellos estaban haciendo. Yo conozco tus obras. Esmirna y Filadelfia, hermanos, son las únicas 7 iglesias de Apocalipsis que no tienen crítica alguna del Señor. ¿Por qué? Porque la persecución y la pobreza revelan el corazón de las personas. ¿Sí? La persecución y la pobreza revela el corazón de las personas. ¿Y qué dijo Jesús, hermano, con respecto a eso? En Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eran iglesias fieles. Iglesia fieles. Él estaba en control de los ministerios de su iglesia, por lo tanto, Él había puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Se ve en nuestras iglesias una puerta abierta, se ve el Señor realmente moviendo los ministerios, se ve la mano del Señor realmente nutriendo a la iglesia con su palabra, cambiando vidas. Se ve la mano del Señor a través de nosotros, su poder. Segunda de Corintios 2:12, por favor. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Se le abrió qué? Puerta en el Señor, ¿cierto? Se ve en nuestras iglesias que se está abriendo una puerta, hermano, ¿sí? Hermano, no importa la naturaleza o el tamaño de los obstáculos de la vida, Jesús espera que su iglesia aproveche las puertas que Él ha abierto. Yo pienso que a estas iglesias aquí en Bolivia el Señor ha abierto una puerta, ¿verdad? Ahora hay que aprovechar esa puerta, hermanos. Hay que aprovechar esa puerta para continuar con un evangelio claro con la palabra de Dios. ¿Cuántos pastores sienten que sus puertas se están cerrando y es por falta de qué? De perseverar en la palabra de Dios, una doctrina clara. Y aquellos los podemos alcanzar, ¿cierto? El Señor ha abierto una puerta, hermano. Y así vemos claramente que el Señor siempre ha preservado una iglesia fiel en medio de las tribulaciones, Jesús espera que su iglesia aproveche las puertas abiertas. La incredulidad ve los problemas, pero la fe ve las oportunidades. ¿Vemos nosotros las oportunidades, hermanos? ¿O estamos simplemente enfocándonos en los problemas? ¿Cierto? Primera de Corintios 16, del 8 al 9, vemos a Pablo, que en medio de las dificultades, él veía y oraba también por una puerta abierta. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, 1 Corintios 16, del 8 al 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los que, los adversarios. Sí. Increíble ver, hermano, que el Señor ha abierto puertas en el exterior, aquí en las iglesias bolivianas, alcanzando a iglesias en ¿dónde? En México, en Perú, y quién sabe dónde más, ¿verdad? Y aquí pues en Bolivia, gran parte.
Por eso no nos cansemos de hacer el bien, hermano, amén. Apocalipsis 3, 8c, porque aunque tienes poca fuerza, ellos tenían poder, pero era limitado. Era limitado. Y déjeme decirle, hermano, que los que perseveran la palabra de Dios parecen tener poca fuerza en comparación al resto de iglesias que están en el entretenimiento, ¿verdad? O están en otras cosas que en las falsas doctrinas. Pero, hermano, lo importante es que el Señor está con nosotros. Y el Señor nos ha abierto una puerta. Y no importa qué tan pequeña sea la iglesia perseverante, el Señor está con nosotros. Con el Señor somos mayoría, hermanos. Porque aunque tienes poca fuerza, ellos tenían poder, pero era ¿qué? Limitado. Si tienes solo un poco de fuerza, puede ser para tu ventaja, ya que la gracia de Dios se perfecciona ¿qué? En la debilidad, como dice 2 Corintios 12, de 9 al 10, hermano. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí ve? El Señor no anda buscando por nuestra determinación, Él está buscando es por nuestra fe, por nuestra fe. Es más, dice la palabra de Dios que cuando vuelva el Señor a la tierra encontrará fe en la tierra, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Pablo, no importaba sus aflicciones que tenía, él decía que se gozaba en las aflicciones. ¿Por qué? El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y él sabía muy bien el considerarse diariamente muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque en realidad, no importa la tribulación, nosotros tenemos a un Cristo vivo que nos soporta, nos ayuda, nos anima en medio de las circunstancias. Esta afirmación pudo haber sido también una referencia a la iglesia siendo pequeña en número. Una iglesia pequeña puede ser una iglesia fiel y por lo tanto ser usada grandemente por Dios. Pues el Señor movió el mundo con 12 hombres, hermanos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, hermanos, no importa lo pequeño que seamos, el Señor está con nosotros. Apocalipsis 3, 8d, has guardado mi palabra. Miren, no hay iglesia que pueda perseverar si no ha guardado su palabra, ¿sí? Es más, con ese propósito se escribió el libro de Apocalipsis. Cuando leemos nosotros en el 1:3, ¿se acuerda que dice la palabra de Dios? Dice allí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra guardar es importante, porque la palabra guardar tiene que ver con permanecer. ¿Sí? El Señor dice, si mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perseveramos en la palabra de Dios, entonces pedimos conforme a su voluntad. Nos alineamos con la voluntad de Dios. Vimos aquí entonces que su fidelidad era a la palabra de Cristo. Colosenses 3, del 15 al 16, hermano, por favor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios es evidente que mora en nosotros cuando hay gratitud. Gratitud, hermanos, gratitud. En una cultura en donde había presión en cuanto a la adoración del emperador, donde hubo oposición por elementos judíos o falsos judíos dentro de la ciudad, llamados por el Señor una sinagoga de Satanás, y donde había la presión de la cultura pagana de los alrededores y la idolatría, es sorprendente que estos santos eran fieles a la palabra de Dios. Eran fieles a la palabra de Dios. Porque miraban hacia el reino. Estaban enfocados realmente hacia donde iban. No se enfocaban en lo presente, sino en lo porvenir.
¿Cómo nos estamos enfocando nosotros? Apocalipsis 3, 8e. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ellos fueron fieles en ambos, en su testimonio y su testificar. ¿Cierto? El guardar mi palabra, ¿cierto?, se refleja claramente en cómo nosotros también testificamos. Testimonio y el testificar. Testimonio es con la manera en cómo vivimos, la cual nos da la autoridad para poder testificar su palabra. Por eso el testimonio de Jesucristo venía con autoridad, porque lo que decía lo vivía. Es así el nuestro. Vivimos realmente lo que predicamos, ¿cierto? Quizás cuando no vivimos así, no debemos de esperar que las personas nos pregunten acerca de la fe o acerca de la esperanza que está en nosotros, ¿verdad? Pero estoy seguro que si nosotros, hermanos, vivimos conforme al Espíritu, vamos a reflejar el carácter de Cristo y pronto vamos a tener personas interesadas en conocer a aquel que ha cambiado nuestras vidas. Apocalipsis 3:10a. Vamos a leerlo y dice así. 3:10a dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba. Ahora vamos a saltar al versículo 10 para un comentario más de parte del Señor. Has guardado la palabra de mi paciencia. Si puede entender como has guardado mi consejo para mantenerte firme. Son los consejos de Dios los que producen en nosotros el querer como el hacer de su propia voluntad. Y dice aquí: o sufriste, pero te aferraste a mi palabra y permaneciste fiel. Hermanos, no es posible nosotros permanecer fiel si no nos aferramos a su palabra, si no la digerimos, ¿cierto? Hermanos, es importante que nosotros constantemente podamos permanecer en su palabra, porque si permanecemos en ella, de seguro que vamos a llevar fruto. Y como dice en Juan 15, fruto, más fruto y mucho fruto, porque esa es la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Dice el Señor. Y es más, y a lo último dice que en esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos, porque os amáis unos a los otros como yo os he amado. Yo os he amado. ¿Sabe? La gente necesita conocer el amor que Cristo nos ha dado. Y la única manera es a través de nosotros. Dios no tiene otra carta de presentación aparte de la Biblia que nosotros mismos. Nosotros somos como epístolas abiertas, leídas por los hombres, escritas por el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Sí? Aquí vemos la promesa en el 3:10. Cristo estaba diciendo: ten ánimo y continúa perseverando, sabiendo que yo prometo el guardarte de la tribulación venidera, la cual vendrá sobre toda la tierra. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta prueba que vendrá sobre el mundo entero, la tribulación de 7 años, la profetizada por Daniel, la 70ª semana de Daniel, ¿sí? Y está hablando de una tribulación sobre toda la tierra. Y eso no ha ocurrido todavía, hermano. Como dice en Mateo 24, tribulación que no ha habido en la tierra desde su fundación, dice. Apocalipsis 3:10c, y nos dice allí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así como habían perseverado manteniéndose fiel a la palabra de Cristo, Él también iba a perseverar fiel a su palabra para guardarlos y protegerlos de la tribulación. Esta promesa se refiere al rapto de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentados los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Dios no nos tiene para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así lo dice. Entonces vemos la consolación, capítulo 3, del 9 al 10, hermano. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vemos la consolación aquí. Apocalipsis 3:9 habla muy claramente, el Señor les dio una nueva perspectiva sobre el sufrimiento presente. Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, que yo te he amado. El Señor les prometió que un día eso iba a suceder, hermano. Sí. El Señor prometió eventualmente hacer que los judíos incrédulos en Filadelfia reconozcan la veracidad de los cristianos e incluso se inclinen ante ellos en reconocimiento de que Cristo verdaderamente amó a los creyentes en Filadelfia. Lo más probable es que esta sinagoga de Satanás se componía de judíos que fueron usados grandemente por el diablo para perseguir y oponerse a la iglesia en Filadelfia. Imaginen la oposición que tenían ellos, ¿verdad? No solamente había oposición por parte de entonces de la zona, ¿verdad? Y de los incrédulos gentiles, sino también de estas personas que eran sinagoga de Satanás, falsos hermanos, incrédulos. Estos incrédulos, como los fariseos durante el tiempo del Señor en la tierra y como el apóstol Pablo, que pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios por perseguir a los cristianos, también se opusieron a la iglesia en Filadelfia. Sí. Así también la oposición hoy en día también viene de falsos hermanos, ¿verdad? Religiosos. Pero no debemos dejarnos mover ni desmotivar, hermanos, porque sabemos que el Señor nos tiene grandes promesas. Estos incrédulos, como los fariseos durante el tiempo del Señor en la tierra, y como el apóstol Pablo, que pensaban que estaba haciendo un servicio a Dios por perseguir a los cristianos, también se opusieron a la iglesia de Filadelfia. La historia no registra un cumplimiento de esta profecía. Pero ¿sabe cuándo va a pasar, hermano? Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿verdad? Y toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para quién? Para la gloria del Señor, Dios Padre, ¿verdad? Algo de esta naturaleza le acontecerá a Israel en la segunda venida del Mesías. Apocalipsis 1:7, mire lo que dice Apocalipsis 1:7, por favor, hermano. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El primero y el último, ¿verdad? Imagínese usted cuando regresemos con el Señor por segunda vez, después del rapto, 7 años de tribulación, y nos vean venir con Él juntos, y todo ojo le verá, pero no solamente le van a ver a Él, sino a toda la iglesia. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Algo de esta naturaleza va a ocurrir. Mire lo que dice Romanos 11, del 25 al 26, hermano. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios, nos dice claramente que no ignoréis acerca de este misterio, le decía a los romanos creyentes, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ellos no estaban evangelizando a los judíos, ¿verdad? Por eso le dijo que primeramente a los judíos, pero también al griego. Había falta de amor por ellos, y dice aquí que ha acontecido Israel endurecimiento aparte, quiere decir endurecieron su corazón, ¿verdad? Por haber rechazado al Mesías, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el rapto venga. Y luego, dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y será este mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Sí? Imagine cuando ellos vean viniendo el Señor por segunda vez y diciendo, wow, ese era el que vino y nosotros rechazamos. Sí. Apocalipsis 3:10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, del periodo de la tribulación, griego hora,
Aquí se refiere a un tiempo definido o temporada, los últimos días. Primera de Juan 2:18. Jesús prometió protección a los creyentes en Filadelfia de la tribulación que pondrá a prueba toda la tierra. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, muchos anticristos han surgido, aún cuando estaba escribiendo la primera de Juan, ¿cierto? Hoy en día, hasta el día de hoy, han surgido muchos anticristos, pero no todavía el anticristo. El anticristo todavía no. ¿Por qué? Porque hay quien al momento lo detiene, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Nos adelantamos? Sí. Ah, ok. Entonces el error no está allí. Ok. Muy bien, hermanos. Sí. Si quiere anoten las palabritas ahí entonces. Yo también te guardaré la hora, hermano. Entonces vemos claramente que se han manifestado ya muchos anticristos, pero no el anticristo. Porque al presente hay quien lo detiene, dice también la segunda Tesalonicenses capítulo 2, para que se manifieste en su debido tiempo. Y hablando de quién, siempre y cuando la iglesia esté aquí presente, hermanos, ¿cierto? El anticristo no se va a manifestar. Pero una vez él sea quitado de en medio, hablando de la persona del Espíritu Santo que está manifestándose en cada creyente por medio del rapto de la iglesia, entonces se manifestará aquel hombre que el Señor destruirá con la espada de su boca. ¿Hablando de quién? De Satanás, aquel inicuo que viene con todo poder engañoso para los que se pierden por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermanos, si muchos especulan cuál es el anticristo, todos se van a equivocar, porque el anticristo únicamente va a ser identificado para los santos de la tribulación, no para los creyentes de la iglesia, porque primero viene ¿qué? El rapto. Y mira muy claramente aquí en la iglesia de Filadelfia que el Señor los va a ¿qué? Los va a ¿qué? A guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre toda la tierra. Nos va a sacar de aquí, hermano. Apocalipsis 3:10a, que ha de venir sobre el mundo entero. En el griego nos da la idea de todo el globo terráqueo. O sea que no pudo haber pasado todavía en la historia, está por venir. Tenga en cuenta que esta hora de la prueba se define como afectando a todo el mundo, a todo el mundo. Esto nunca ha pasado aún en la historia, pero está claramente descrito en Apocalipsis 6 al 19. Esto es exactamente lo que sucederá durante el periodo de la tribulación, hermanos. ¿Sí? Es bien importante que nosotros tengamos ese foco. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a especular quién va a ser el anticristo. Pero nosotros estamos aguardando la esperanza de la bienaventurada aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le está hablando a creyentes. ¿Está hablando de qué? De la presencia del pecado. Vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Vamos a ser transformados completamente en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Sí? Apocalipsis 3:10b, literalmente la iglesia en Filadelfia es prometida de no tener que sufrir la inminente tribulación en la tierra. Se les dice que serán librados de, griego ek, significa del griego fuera de, en lugar de decirles a través de, griego en o día. ¿Sí? Es fascinante ver eso. La iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que dice allí, va a estar fuera de ella, hermanos, fuera de ella. Es bien interesante mirar el griego porque eso es lo que nos dice. Ellos serían librados fuera de todo este periodo. ¿Sí? Aquí os digo un misterio, no todos, dice la palabra de Dios, no todos moriremos, sino que todos seremos que transformados, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Había unos que habían ya muerto, pero que iban a resucitar primero, los que habían dormido en él,
para estar con el Señor y luego nosotros seríamos transformados. Y ese involucraba ahí mismo porque es inminente, no sabemos cuándo va a ocurrir. El Señor se lo estaba prometiendo a ellos, en cualquier momento podía ocurrir eso. ¿Sí? La Biblia enseña que Dios arrebatará a la iglesia antes de que empiece la tribulación. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, yo lo leo. Primera Tesalonicenses 4, por favor, vamos allí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Acuérdense que tanto la iglesia como el rapto fue un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Se le fue revelado a Pablo en el Nuevo Testamento, en sus cartas, tanto en Tesalonicenses como en 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de aquellos creyentes que ya habían muerto. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como el mundo inconverso que no tienen esperanza. Porque si creemos, aquí está el evangelio nuevo, nuevamente para la futura glorificación, para ser salvos de la presencia de este mundo pecaminoso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Quiere decir, todos los muertos en Cristo vendrán sus almas con el Señor a las nubes primero. Y dice allí, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, mire que se involucraba también Pablo, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que Dios va a hacer algo primero con los que durmieron en Cristo y luego con nosotros los que estemos vivos para cuando el rapto ocurra. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, con toda autoridad, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir en el aire al Señor, y así estaremos siempre con Él. Entonces usted ve claramente que primero el Señor resucita los cuerpos de aquellos que fallecieron en Cristo y sus cuerpos son transformados y son glorificados juntos con sus almas en el cielo, y luego nosotros que estemos vivos vamos a ser transformados sin sufrir muerte física y así estaremos siempre con el Señor. Este cuerpo corrupto se va a vestir ¿de qué? De incorrupción y será absorbida la muerte en victoria, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabe una cosa, y lo bueno es que nosotros no vamos a padecer muerte si nos toca a nosotros. Pablo pensaba que le iba a tocar quizás a él, ¿verdad? Él decía que quería glorificar al Señor, ya fuera por muerte o por vida, ¿verdad? Pero así es. Miren lo que dice la promesa en el 5:19, también lo leo yo allí. Primera a 5:9, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Gracias. Dice, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente está hablando salvación ¿de qué? Del periodo ¿de qué? Del día del Señor, ¿sí? Porque mire lo que dice allí en el capítulo 5, versículo 1, después de que los conforta con lo del rapto, diciendo que alentados los unos a otros con estas palabras. Versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día del Señor no empieza inmediatamente después del rapto. Empieza con una falsa seguridad de paz. Cuando el anticristo entonces confirma un pacto de paz sobre la tierra. ¿Sí? Hermano, hoy en día usted puede ver muchas veces en las noticias que se habla de la paz, ¿cierto? Y dividir Jerusalén en dos y todo eso. Pero ninguno de esos pactos que se han hecho, ninguno de ellos se ha confirmado. Pero el anticristo los va a confirmar. Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Sí? Y eso es lo que da el inicio ¿de qué? De la tribulación, no el rapto. No sabemos qué tiempo hay entre el rapto y el momento en que el anticristo entonces ponga y confirme la paz. Que para ellos va a ser el Mesías, ningún anticristo, va a ser el Mesías, el hombre adorable de este mundo, un hombre de paz, ¿verdad? Primeramente, ¿no?
después quita la paz. Y dice allí que cuando digan paz y seguridad, y mire cómo cambian los pronombres. Antes hablaba de nosotros, ¿verdad? En cuanto al rapto, y los creyentes, ahora habla de ellos. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, ahora vuelve nuevamente a involucrar a la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, somos hijos de Dios, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, porque nos podemos descuidar, ¿verdad? Sino velemos y seamos sobrios. Le está hablando a la iglesia. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Esa es la costumbre del mundo. No hagamos así. Dice, pero nosotros, nuevamente, que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, la fe y el amor, y la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, en el contexto hablando de qué, del día del Señor, ¿verdad? Sino para qué, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no está hablando de la justificación porque ya están salvos, está hablando de la glorificación, el rapto de la iglesia. Qué bueno, hermano, increíble. Si esta promesa era que ellos serían guardados o protegidos a través de día griego o en la tribulación, esto no sería tan alentador para estos creyentes. ¿Qué aliento habría entonces? ¿Para qué entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 18, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras? Leemos que los que han nacido de nuevo durante la tribulación son a menudo decapitados y martirizados durante o a través de todo el periodo de la tribulación. Sí, durante todo el periodo de tribulación. Nosotros somos la novia del Cordero, hermano. Sí. El Señor no la va a pasar a su novia por la tribulación. Antes vamos a estar en las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios. Un lino limpio y resplandeciente, Apocalipsis capítulo 19, cuando venimos con él. Aquellos que se salvan durante la tribulación no tienen la misma promesa de ser salvos de la tribulación. Solo el creyente de la edad de la iglesia puede reclamar esta promesa de gracia. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Apocalipsis 3, del 11 al 13, por favor, hermano. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos las declaraciones finales a la iglesia de Filadelfia. Después de semejantes promesas que el Señor le está dando, ¿verdad? La promesa del rapto, ¿cierto? Del arrebatamiento. Le dice, he aquí yo vengo pronto. Versículo 11a. Jesucristo dijo que Él iba a regresar rápidamente, es inminente, en cualquier momento puede ocurrir. Esto se entiende mejor como de repente o inesperadamente, con un énfasis de que este es un acontecimiento inminente que no se puede detener o predecir. Apocalipsis 3:11b, retén, hermano, esa es la exhortación para nosotros, retén lo que tienes. Jesucristo les animó a aferrarse a lo que habían adquirido espiritualmente. El inminente regreso de Cristo, las promesas de Dios, aférrense a ella, es lo que da verdad, es lo que de verdad era en motivación a los creyentes para una vida piadosa, de modo que estos que estén listos para su regreso, ¿verdad? Para su regreso. Segunda de Pedro 3, del 10 al 19. Segunda de Pedro 3, del 10 al 14.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Porque nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces vemos claramente, hermanos, que el Señor quiere que retengamos lo que tenemos. Voy a leer primera de Juan 3, del 2 al 3. Mire lo que dice allí. Amados, ahora somos, hermanos, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿cierto? Quiere decir, nuestra salvación no se ha completado. Falta la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos, ¿cierto? Dice allí, pero sabemos, dice él, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Él es puro, Él es puro. Ahora, mire también lo que dice Tito 2:13, por favor, Tito 2, del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ahí es justificación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. La única manera de vivir sobria, justa y piadosamente es mediante la gracia de Dios, hermanos. Ese es que es santificación. Ahora mire la futura glorificación. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación del anticristo. ¿Dice ahí? No. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermanos. ¿Sí? Entonces, es la gracia de Dios. Tenían de retener la gracia que los salvó, la misma gracia que los mantiene, y la misma gracia que el Señor ha proveído. ¿Para qué? Para glorificarnos un día. Apocalipsis 3:11c, para que ninguno tome, ¿qué? Tu corona, que ninguno tome tu corona. Entonces vemos allí en el 11, dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí, para que no seamos heraldo, para que no dejemos de ser siervos de Cristo, como dice Pablo. Decía, si yo agradara a los hombres, dejaría de ser siervo de ¿qué? De Cristo, ¿cierto? O porque busco el favor de los hombres o el favor de Dios, ¿cierto? Debemos de seguir predicando la palabra de Dios, pastores, no importa la presión de la ¿qué? De la congregación. No importa la presión de algunos que se creen tener poder en la congregación. Usted predique a diestra y siniestra, en tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios. Retenga la gracia y la fe en el Señor Jesucristo. El evangelio puro, hermano, como ha sido presentado en la Biblia, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Jesucristo les advirtió entonces contra aquellos que podían tomar su corona. El Señor quiere que nosotros tengamos una entrada amplia al reino de los cielos y que también recibamos nuestra recompensa. Satanás, el sistema mundial, los deseos por las posesiones y el entretenimiento, la naturaleza pecaminosa o incluso otras personas podrían quitarte tus coronas, hermanos. ¿Sí? Acuérdense, hermano, que cuando seamos glorificados con el Señor, ya sea por muerte o por vida, si nos ocurre el rapto, hermanos, nuestros tres enemigos ya van a quedar afuera, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa ya no puede heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Va a ser transformado en el momento del rapto. El mundo ya no va a tener presión para nosotros, no va a haber tentación del mundo, ¿verdad? Y mucho menos Satanás, ¿verdad? Porque vamos a estar con el Señor mismo en el cielo, hermano.
Por lo tanto, es necesario que sigamos perseverando, teniendo semejante beneficio por delante de parte del Señor. El Señor Jesús les dijo que no permitieran que esto les suceda, ¿verdad? Tampoco tú puedes ser un perdedor en tu vida espiritual, lo cual daría lugar a pérdidas de recompensas, como dice 1 Corintios 3, del 13 al 15. Coronas, Apocalipsis 2:10, o premio, Filipenses 3:14, o un nivel más alto de autoridad para gobernar, como dice Apocalipsis 2, del 26 al 27, para poder reinar con vara de hierro con el Señor en la eternidad. Leamos algunos. Ok. Página 54. Sí, página 54, hermano, para que sepan. 1 Corintios 3, del 13 al 15, por favor, hermanos. Un momentito. Nos habla de las pérdidas de recompensa. La hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como así como por fuego, dice la palabra de Dios. Pero mire, qué bueno es que en realidad usted edifique sobre el fundamento que es Cristo, y edifique sobre ese fundamento, ¿qué? Piedras preciosas, como el oro, la plata y así, ¿no? ¿Para qué? Porque son elementos que sometidos al fuego se purifican y se refinan y permanecen para la vida eterna, ¿verdad? Pero todo aquello que hagamos según la carne, hermano, según el agrado de los hombres, en vez de agradar a Dios, todo eso va a sufrir pérdida, ¿sí? Por eso es necesario que retengamos lo que hemos aprendido, ¿verdad? Retengamos eso, hermano, porque esa es la carnalidad de la iglesia en Corinto también, hermano. Y en realidad el Señor le ha dicho a esta iglesia en Filadelfia que retuvieran lo que ya tenían, no había ninguna queja para ellos. Lo mismo para nosotros, retengamos lo que tenemos, hermanos, ¿sí? Y así pueden ver ustedes otras referencias allí, ¿verdad? Apocalipsis 3:12, al que venciere, y eso es a todos los creyentes, o al vencedor, como dice la Biblia de las Américas, Cristo hizo los siguientes comentarios. ¿Y quién es el vencedor? Aquel que ha creído que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Que murió por sus pecados y se levantó entre los muertos. Todo creyente. Hizo los siguientes comentarios. Apocalipsis 3:12a nos dice allí, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, ¿cierto? La imagen prohibida aquí de columna indica estabilidad, seguridad y fortaleza, ¿sí? Qué bueno, hermanos, que si usted es firme aquí por la fe en el Señor Jesucristo y no se deja mover ni a la diestra ni a la siniestra, el Señor nos hará columna en el templo de mi Dios, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido a todo aquel que ha creído, hermano, tiene la oportunidad de ser estable en su vida espiritual aquí. Porque le ha prometido que va a ser columna en el templo de mi Dios. ¿No le motiva a usted a mantenerse firme en la palabra? ¿Sí? Debe mantenernos firmes, hermano. Cuando los terremotos golpeaban la ciudad, a menudo lo único que quedaba de pie eran las columnas, pilares de soporte. Es más, algunos escombros que se vieron en las fotos todavía se mantenían de pie, ¿verdad? En Filadelfia los creyentes habrían a menudo atestiguado esta realidad, ¿cierto? De que las columnas se mantenían, hermano. De igual manera, el Señor a cada creyente lo va a hacer columna, ¿verdad? Entonces es fascinante ver que el Señor es de bendición, que nosotros perseveremos en la palabra de Dios y retengamos lo que ya tenemos, ¿verdad? Como vencedores, Dios prometió que ellos se convertirían en columnas en el cielo. Él prometió que ellos lograrían atravesar las persecuciones que sacudían su mundo y que se convertirían en columnas completamente firmes y estables. Les estaba diciendo por medio de sus promesas que iba a guardarlo de la tribulación que iba a venir sobre tu mundo entero. Les estaba prometiendo a ellos que esta también pasará, ¿verdad? Toda la prueba presente que ellos estaban padeciendo iba a pasar, ¿sí? Lo mismo para nosotros, hermanos. El Señor está prometiendo que todo lo que estamos padeciendo nosotros va a pasar, ¿verdad? Va a pasar.
y lo que está por lo peor que va a venir sobre la tierra no nos va a tocar pasar por ahí. Gloria a Dios, porque el Señor nos guardará de aquella hora. Apocalipsis 3:12b, y nunca más saldrá de allí. Para el vencedor nunca habrá una razón para dejar la presencia de Dios, ni tampoco el deseo de irse, Por eso cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica sobre ese fundamento en Cristo, hermano. ¿Sí? Cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo, 1 Corintios 3. 1 Tesalonicenses capítulo 17b y 18, Pablo afirmó algo similar cuando dijo, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vale la pena padecer por Cristo, hermanos, porque vamos a estar con Él para siempre con Él. Salmo 23:6, por favor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Apocalipsis 21:22 dice que en la eternidad no habrá ninguna estructura del templo en la Nueva Jerusalén, en el templo en la Nueva Jerusalén, ya que la presencia del Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Él es el que le da estabilidad a todo, hermano. Amén. En Él y por Él todo subsiste, también como dice Colosenses. Por eso, cuando Cristo prometió hacerlos columnas en el templo de Dios, implicaba una posición de inclusión o pertenencia. Estaremos permanentemente en la presencia y la residencia de Dios por toda la eternidad. ¿Sí? Por toda la eternidad. ¿Se acuerda cuando le dijo en Juan 14? Vamos un momentico en Juan 14. El Señor les dijo a ellos, antes de partir, primero les habló de su destino, ¿verdad? Y luego los confortó a cómo tener comunión con ellos en el capítulo 15. Y luego en el 16 le hace las promesas del Espíritu Santo, que no los iba a dejar huérfanos. Pero mire cómo entra en el 14, ¿verdad? Después de que Pedro le dice, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y luego le dice, no se turbe vuestro corazón, Juan capítulo 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Pedro estaba colocando su mira en las cosas de abajo y no en las de arriba. Y el Señor lo estaba animando a que continuaran creyendo también en Él, creyendo en sus palabras, ¿cierto? En su santificación. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiere decir, no es el fin la crucifixión, porque ese es el contexto en el capítulo 13. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La crucifixión no es el fin, Pedro. Y si me fuere y os preparare el lugar allá en el cielo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está el rapto, hermano. Para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermano, es increíble mirar eso allí. Porque el Señor habla muy claramente que eso es lo que iba a acontecer. Que donde Él está, nosotros vamos también a estar. Y que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Así como cuando un hombre que coloca las monedas que están llenas de óxido y las coloca en una olla con agua caliente, hirviendo, para remover las impurezas, y la plata comienza a brillar y a refinar. Él no la remueve hasta que cuando Él se asome no se ve a sí mismo. Ya cuando Él se ve a sí mismo, Él toma las monedas porque están listas y han sido limpiadas por el fuego, ¿verdad? Lo mismo cuando el Señor venga, hermano, Él se va a mirar a sí mismo en cada uno de los creyentes, porque en donde está Él, ahí está morando con nosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, y se tomará a sus creyentes en el día del rapto, hermanos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por favor, lee Juan 8, el 35 al 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, y así estaremos siempre con el Señor. Efesios 2, del 6 al 7, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Gloria a Dios por eso, hermano. Apocalipsis 3:12c, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Cuando Cristo dijo aquí que él escribiría el nombre de Dios el Padre y el nombre de su ciudad sobre cada creyente, estaba transmitiendo la idea de propiedad, aceptación y seguridad. Amén. Nosotros hemos sido aceptados en el amado, en el momento en que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su muerte por nuestros pecados y resurrección para nuestra vida eterna, ¿verdad? Tenemos propiedad, aceptación y seguridad con Él, hermano. Además, a diferencia de las ciudades de Asia Menor, la ciudad de la Nueva Jerusalén será un lugar perdurable que nunca jamás será sacudido por toda la eternidad, por toda la eternidad. ¿Por qué será que Juan habla de una nueva Jerusalén? ¿Sabe por qué habla de una nueva Jerusalén? Porque la antigua Jerusalén fue destruida en el año 70. Es una prueba más de que nos muestra claramente de que el libro de Apocalipsis se escribió después del año, en el año 95, ¿verdad? Y no en el 70, antes de 70. Ese es nuestro destino, hermanos. Aquella ciudad que también buscaba Abraham, ¿se acuerda? No buscaba una terrenal, sino una celestial. Increíble, un patriarca. Ahora, que no tenía toda la revelación como la tenemos nosotros completa aquí en la palabra de Dios, hermano. No hay excusa para retener lo que Él ya nos ha dado. Amén. Apocalipsis 3:12d, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. La nueva Jerusalén, dice aquí, esta declaración contrasta de forma aguda la vida de la ciudad de Filadelfia, la cual había sido renombrada por lo menos 3 veces diferentes en la historia. Y el Señor va a poner a Jerusalén como la capital del mundo entero, ¿verdad? El milenio también nos dice, pero también la nueva Jerusalén cuando venga en el capítulo 21 y 22, en el nuevo cielo y la tierra nueva. Esta declaración está en contraste con los hechos de que la mayoría de los residentes tuvieron que ocasionalmente abandonar la ciudad de Filadelfia debido a los terremotos. Algunos optaban por vivir afuera de la ciudad, en el campo, sin protección, ¿verdad? Hermano, la vida del creyente es una vida de peregrinaje, ¿verdad? Como dice Hebreos 11 y nos da la carrera de aquellos que caminaron según la fe y no solamente fueron justificados, sino que también dejaron un ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos entonces también perseverando como ellos por medio de la fe. Tenemos una ciudad permanente con el Señor. Por otro lado, la ciudad donde todos los vencedores morarán eternamente es roca sólida y enorme, con 12 cimientos, hablando de los 12 apóstoles, y paredes maravillosas que son de más de 60 metros, 150 pies de altura, imagínense. Apocalipsis 3:12e, y escribiré sobre él mi nombre nuevo, mi nombre nuevo. Apocalipsis 9:12, por favor, hermano. Otra vez. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Cristo tiene un nombre nuevo o título que nadie excepto Él conoce, hermanos. Apocalipsis 19:13, por favor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿El verbo de qué? De Dios. Su nombre es el verbo o la palabra de Dios. Cualquiera que sea el título que Cristo nos pone, será un recordatorio constante a quien pertenecemos a cada momento de toda la eternidad. Como vencedores en Cristo que nos ama, nosotros humildemente llevaremos el nombre de nombres, el cual es sobre todo título durante toda la eternidad. Hermano, puede leer ahí Filipenses 2, de 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre, hermano. Pues gloria a Dios por eso. Aquí termino mi parte. Vamos a orar, hermanos. A uno más, dice, ¿no? Hay uno más.
Ah, ok, gracias, hermano. Apocalipsis 3:13. Por favor, hermano. 3:13. Gracias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús amonestó a los de Filadelfia a tener oídos para oír y así escuchar las palabras del Espíritu Santo. Asimismo nosotros, hermanos, debemos prestar atención a la amonestación de escuchar de igual manera. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Así de igual manera se hizo con la de Tesalonicenses, ¿verdad? Y me gusta cómo termina, ¿verdad? Una y otra iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dijo, hermanos, que sean leídas estas cartas a las iglesias. Y esa iglesia va toda la era de la iglesia, hermano, hasta que el rapto venga, ¿sí? La misma promesa que se le dio a Filadelfia es la misma promesa que está vigente aún para nosotros, hermano, ¿sí? Porque el rapto no ha pasado. Gloria a Dios por eso. Padre Celestial, gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos vas a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Padre, hoy vemos la persecución como la iglesia de Esmirna sufrió en el primer siglo, Señor. En parte del Medio Oriente, Señor, sobre todo. Pero vemos que la persecución está cada vez aumentando, llegando a Europa, llegando aquí a las Américas también, atentados terroristas y todo esto, Señor. También los gobiernos que se levantan en contra de Cristo, de la palabra de Dios. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a retener lo que tú ya nos has concedido, Señor. Tenemos la palabra profética más segura, Señor, la cual alumbra como una antorcha en el lugar oscuro, Señor, para que nosotros realmente podamos entonces estar preparados para tu venida, Señor, para que no perdamos nosotros de vista nuestro foco, que es el Cristo resucitado, el Evangelio, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, Señor. Padre, para que cuando lleguemos allá, Señor, no suframos pérdida de recompensa, sino al contrario, tengamos una entrada amplia. Y el Señor podamos gozarnos con Él, que nos diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, te pedimos por nuestras familias, por nuestras esposas. Ayúdanos que el Evangelio sea vivo personalmente con nosotros en nuestra relación íntima contigo, Señor. Para que como pámpanos podamos ser, sobre todo los varones, como cabezas del hogar, Señor. Podamos ser amorosos con nuestras esposas como Cristo nos amó. Y que las mujeres también puedan respetar a su esposo, así como la iglesia se sujeta y se debe respetar a Cristo, Señor. Y de igual manera así nuestros hijos van a crecer, Señor, viendo la autoridad de Cristo en casa. Y así por ende la iglesia va a ser bendecida, Señor, porque será de impacto y de transformación en la sociedad, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a perseverar como lo hizo la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Gracias, Padre, por estas iglesias. Gracias por la amonestación de las otras iglesias que también nos ayudan cuando nos descuidamos espiritualmente. Te pido que tú nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.